Semana 15. El aparato locomotor 3. Aquí vamos a hablar ya acerca de los huesos del tronco. Vamos a irnos a nuestro atlas. Acá ya tenemos los huesos del tronco. Como observamos, vamos a tener un esternón, un manubrio esternal, el apéndice sigmoides. Vamos a tener las costillas. Esto va a ser la columna vertebral. También vamos a tener a las carillas auriculares claviculares, como también vamos a tener a las carillas auriculares costales o dorsales. Bueno, dentro de esto vamos a ver acá una limitación, que estos van a venir a ser los cartílagos costales. Vamos a tener 7 pares de costillas eh, verdaderas, 3 pares de costillas falsas y 2 pares de costillas flotantes. Esto en cada lado, respectivamente. Bueno, ahora vamos a ver a la columna vertebral. Vamos a eliminar todo. Aquí, aquí podemos observar a la columna vertebral de de la parte anterior, anterior, de la parte posterior. Mire, bueno, acá vamos a observar. En la columna vertebral vamos a tener 7 cervicales, 7 vértebras cervicales. eh, Vamos a tener 12 torácicas o 12 dorsales. Vamos a tener 5 vértebras lumbares y en la coxis vamos a tener 4 vértebras fusionadas. En total van a ser 23 vértebras. Bueno, la, en la división del mediastino se va a dar en esta parte. Se va a dar en la superior. Vamos a tener la parte superior, inferior. En la inferior vamos a tener un anterior, un medio y un posterior. El corazón se va a ubicar en esta parte de acá, de la columna vertebral. Para ser más específicos, en el lado izquierdo, un poco acostado. Vamos a tener tipos de movimientos. Aquí podemos observar a la articulación del atlas y el axis, las primeras vértebras, la articulación del codo, la articulación del tobillo, la articulación del hombro, la articulación de los dedos y la articulación del tarso. Bueno. Fisiológicamente, vamos a hablar acerca de la posición anatómica. Ya sabemos la posición anatómica y los planos distintos que tenemos, sagital, frontal y transversal, como el eje transversal, eh, el eje transversal, este es el eje sagital, este es el eje anteroposterior. Bueno, cada plano corporal se asocia con unos movimientos determinados. Por ejemplo, acá tenemos el plano sagital, que es la flexión y extensión. El plano frontal, que es la aducción y adducción. El plano horizontal es la rotación. Transversal es la flexión y extensión. En la eje cervical es la rotación. Y en el eje antero-posterior es la aducción y aducción. Aquí vamos a tener el eje
cráneo caudal, al eje anteroposterior, al eje izquierdo-derecha, al plano transversal, plano sagital, plano coronal. El plano sagital podemos, se observa la flexión de la cadera, el movimiento al plano sagital donde se observa la flexión y extensión del cuello también. Acá en el plano frontal es donde se observa la aducción y aducción de la cadera. Ejemplo, el movimiento plano frontal donde se observa la inclinación lateral de la cabeza y el cuello. El sistema de palancas del cuerpo humano, vamos a tener en la palanca es un cuerpo rígido provisto en un eje fijo sobre el cual actúan dos fuerzas que extienden al hacer girar en el sentido contrario a las fuerzas que actúan para llamar potencia y resistencia. ¿Cómo se clasifican las palancas? Vamos a tener eh, las palancas de primer género en punto de apoyo en esta entre la potencia y la resistencia. El mecanismo de palanca permite comprobar la acción de los huesos, como las palancas multiplican la fuerza de los músculos entre las principales funciones del esqueleto, que van a favorecer la locomoción y permitir el desarrollo de los movimientos rápidos. También tenemos los músculos pueden contraerse bruscamente, pero solo son capaces de reducir su longitud. Y gracias a que están unidos los huesos pueden multiplicar eficiencia de movimientos. Así cuando unen el extremo de un hueso largo pueden provocar desplazamiento mucho mayor en el otro extremo. Los tendones y músculos, por este motivo se dice que en conjunto los huesos, las articulaciones, los músculos constituyen palancas. Las principales palancas del cuerpo humano se hallan en extremidades y estas están destinadas a permitir grandes, amplios y poderosos movimientos. Como las de las piernas son más fuertes que las de los brazos, aunque tienen menos variedad de posición al moverse. En el cuerpo humano tenemos tres tipos de palancas y se ven reflejadas. Uno, un primer género, cabeza, el eje de articulación occipitotloidea, fuerza en los músculos extensores del cuello y resistencia, peso en la cabeza. Luego tenemos el otro, el género de tobillo, eje de articulación tibiotarsiana, fuerza en los músculos extensores del tobillo y la resistencia es el peso del cuerpo. Y por último tenemos el género de codo, que eje de articulación del codo, fuerza, tiene músculos flexores de codo y resistencia es en el antebrazo. Histológicamente, el tejido conectivo va a tener células propias como infiltrados. En las propias vamos a tener a los fibroblastos, a las células adiposas, periocitos, fibrocitos. En los infiltrados vamos a tener a las células sebáceas o mastocitos o macrófagos, linfocitos. En la matriz extracelular vamos a tener las sustancias bases o fundamental, donde van a estar los glucoaminoglucanos, proteoglucanos, glucoproteínas de adherencia y función de resistencia, fuerzas de comprensión. Las fibras de colágeno, fibras elásticas, eh, y la función del estiramiento en los tendones y ligamentos. Por ejemplo, acá podemos ver en los componentes celulares al epitelio, a su propia lámina basal, a los macrófagos, a los fibroblastos, a las fibras colágenas, a la capilar, a las fibras elásticas también, a los mastocitos, a la matriz proteoglicanos, que todo esto va a ser el tejido conectivo. Las fibras colágenas son las más comunes, no son tan elásticas, pero sí poseen gran fuerza de tensión. Hay seis tipos de colágenas. La uno, la 2, la 3, que son fibras reticulares, 4, 5 y 7. Las fibras elásticas son demasiado estirables hasta en un 150%. La composición se basa en la elastina, que es la glicina y la prolina.
El tejido conectivo o conjuntivo va a ser embrionario tanto en el mesenquimatoso o mucoso, en el especializado tanto en el cartílago, hueso y sangre, como en el propio que va a tener laxo, aerolar, 2 denso, irregular o regular, 3 reticular y 4 adiposo. El tejido conectivo mucosa es el embrionario localizado debajo de la piel del feto, pero al nacimiento existe poca cantidad. Eh, Aquí está el cordón umbilical de la gelatina de Wharton. En el adulto solo está en la pulpa dentaria. Eh, en los componentes del tejido conectivo mucoso embrionario están las células de fibroblasto, que tienen producción de colágeno en forma estrellada. Las fibras también hay colágeno, producidas estas por los fibroblastos, que van a pigmentar con la hematoxilina y eosina. La sustancia fundamental es el ácido hialurónico llamado actualmente glucosaminoglucanos no sulfatados. También el tejido conectivo laxo o alveolar está localizado bajo la membrana basal de las células, entre las fibras musculares, células nerviosas y otros tejidos como cartílago o huesos. Entonces podríamos decir que van a servir de sostén y unión para otros tejidos de nutrición y de defensa. El tejido conectivo, como ya dijimos, va a tener células, fibras y sustancias fundamentales. Eh, en las fibras vamos a tener las colágenas reticulares y elásticas. En las colágenas van a estar constituidas por proteínas eh, de colágeno, lisina, glicina y prolina. En las reticulares vamos a estar recubiertos por los carbohidratos en el endomisio de nervios y partes membranas basales. Y en las elásticas están entre las fibras de colágeno formadas por la elastina, que tienen gran cantidad de distensión. Por ejemplo, acá podemos observar a las fibras elásticas, que vienen a ser estas, a las colágenas, a las células adiposas, a los macrófagos, eosinófilos, linfocitos, células sebáceas, a las fibras elásticas, fibras colágenas, a los fibroblastos y a los macrófagos fijos. El tejido conectivo denso posee más fibras colágenas y menos fibroblastos que el tejido conectivo laxo. Tienen poca irrigación sanguínea. Irregular y irregular. En la irregular están entrelazadas y al azar. En la regular están paralelas entre sí y tienen colágeno tipo 1. En la irregular tienen su función de resistir la fuerza de tensión de las direcciones. A cambio, en la regular, su misión principal es resistir a las tensiones mecánicas fuertes que se encuentran en el tendón y la córnea. A cambio, la irregular se va a encontrar en la dermis. En la irregular vamos a encontrar los linfocitos, fibras elásticas, capilares, células mesenquimatosas indiferenciadas perivascular. En los fibroblastos, micoblastos, capilares, leucocitos policlonales y eso sería en los tejido irregular. Se distingue porque las fibras no cumplen un patrón de dirección específico, sino al azar. A cambio, el tejido denso irregular son más ordenados, que van a presentar las fibras colágenas y a los fibroblastos. El tejido conectivo adiposo va a tener dos tipos: adiposas blancas, que contienen una sola gota de lípidos, y adiposas pardas, múltiples gotas de lípidos. Como podemos acá, lípido blanco, lípido pardo. Y eso sería todo. Gracias.